El 7 de mayo de este año me puse el único traje bueno que tengo, azul oscuro, que compré durante 6 meses por partes, ahorrando 200 pesos de mi pensión. Saben, amigos, cuando tienes 68 años y toda la vida has usado ropa de trabajo, un traje así es como la armadura de un caballero. Viajé en autobús 2 horas desde Guanajuato hasta la capital, a la ceremonia de graduación de cardiocirujano de mi único hijo Miguel. En el bolsillo llevaba los boletos. Compré 2 asientos para poner al lado un ramo de rosas blancas para él, las mismas con las que adorno la tumba de su madre Rosa cada año en el Día de los Muertos. La Academia de Medicina me impresionó con su grandeza. Columnas de mármol, lámparas de cristal, como esos palacios que solo había visto por televisión. Me senté en la última fila para no avergonzar a Miguel entre sus colegas con trajes caros. El corazón me latía de orgullo. Mi hijo, el hijo del albañil Pedro González, se convertiría en cardiocirujano. 40 años puse ladrillo tras ladrillo por este momento. Escuchen, si están oyendo esto, déjenme contarles quién soy. Me llamo Pedro González, tengo 68 años, y durante 4 décadas trabajé como albañil en Guanajuato. Mis manos están marcadas por el cemento y la cal. Mi espalda se dobló cargando sacos de materiales, pero siempre tuve un sueño, que mi hijo fuera médico. Un sueño que se convirtió en mi única razón de vivir después de que perdí a mi Rosa cuando Miguel tenía apenas 1 año. Pero lo que pasó en esa ceremonia, ¡ay, Dios mío! Si me hubieran arrancado el corazón con las manos habría dolido menos. Cuando llamaron a Miguel como el mejor graduado, me puse de pie, listo para aplaudir. Se acercó al micrófono, tan elegante con su bata blanca, y comenzó: «Quiero agradecer al hombre que me hizo un hombre». Sentí las lágrimas llegar a mis ojos. Por fin hablaría de su viejo padre frente a toda esta gente importante. Pero las siguientes palabras fueron como un cuchillo en el corazón. A mi suegro, don Eduardo Romero. Él me enseñó a ver oportunidades, a pensar en grande, a no limitarme por mis orígenes. Miguel bajó del escenario y abrazó a un hombre elegante en la primera fila. Las cámaras dispararon, todos aplaudieron. Y entonces mi hijo se volvió hacia el salón, señaló con la mano hacia donde yo estaba y dijo las palabras que recordaré hasta mi último aliento. «Y allá está sentado el hombre que me dio la vida, pero no pudo darme nada más. Estoy agradecido de que al menos no me impidió convertirme en quien soy, pero su tiempo ya pasó». En ese segundo algo se rompió dentro de mí. No solo el corazón, toda la vida, todos los significados, todas esas noches sin dormir trabajando en 2 empleos a la vez. ¿Saben lo que se siente cuando tu único hijo, por quien sacrificaste todo, te niega delante de 200 personas? Es como morir y seguir respirando al mismo tiempo. Me quedé parado ahí, en esa última fila, sintiendo cómo el peso de 40 años de trabajo se me venía encima. Recordé esas madrugadas cuando salía de casa a las 5 para llegar a la obra, cómo mis manos sangraban los primeros años, hasta que se endurecieron como piedra. Recordé todas las veces que comí solo tortillas con sal, para que Miguel pudiera comer carne. Recordé cuando vendí la tierra de mis abuelos en Jalisco, los únicos 3 hectáreas que me había dejado mi padre, para pagar su universidad. Y este hombre en traje caro, mi hijo, me señalaba como si fuera un extraño molesto que había llegado sin invitación a su fiesta. Coméntenme ahí abajo si alguna vez han sentido que el mundo se les viene encima de golpe. Porque eso fue lo que me pasó. El salón seguía aplaudiendo, las luces brillaban, todo era fiesta y celebración, pero yo me sentía como si estuviera en un funeral. El funeral de todos mis sueños. Me paré para irme. No tenía fuerzas para quedarme ni un minuto más en ese lugar. Pero entonces Karina, la esposa de Miguel, se acercó al micrófono.
Estaba pálida como un lienzo, las manos le temblaban. El salón se quedó en silencio. «Esperen, don Pedro», dijo ella, y su voz se escuchó en todo el auditorio. «Todos deben saber la verdad». No sé qué fuerza me hizo quedarme parado ahí. Tal vez la curiosidad, tal vez la esperanza de que alguien por fin dijera algo bueno sobre mí. Karina respiró profundo y continuó. «Quiero que sepan que el hombre que están señalando, don Pedro González, vendió la casa de sus padres el año pasado para pagar el último semestre de especialización de Miguel. 250.000 pesos. Un murmullo recorrió el salón. Miguel se veía confundido. Don Eduardo fruncía el ceño. Pero Karina no había terminado. Y hace 8 meses, continuó con la voz más firme, Miguel falsificó la firma de su padre en documentos del fondo de pensiones para retirar todos los ahorros de don Pedro. 180.000 pesos que usó para el enganche de su consultorio privado. El silencio que siguió fue sepulcral. Yo mismo me quedé sin habla. 180.000 pesos, mis ahorros de toda la vida. Sentí que las piernas me flaqueaban. «Lo siento, don Pedro», siguió Karina, ahora con lágrimas en los ojos. No podía seguir callando mientras lo humillaban así. Encontré los documentos en la caja fuerte de Miguel hace 3 meses y no he podido dormir tranquila desde entonces. Miguel corrió hacia su esposa, le quitó el micrófono, pero el daño ya estaba hecho. Todo el salón me miraba con una expresión que nunca había visto. Lástima mezclada con respeto. Don Eduardo se puso rojo de ira. Los fotógrafos empezaron a tomar fotos como locos. Yo seguía parado en la última fila, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Falsificar mi firma? ¿Robar mis ahorros? Ese dinero lo había guardado peso por peso durante 40 años, trabajando dobles turnos, negándome hasta un refresco los domingos. Era para mi vejez, para no ser una carga para nadie. Miguel se acercó corriendo hacia mí, pero yo ya había empezado a caminar hacia la salida. «Papá, espera», me gritó, pero no me detuve. No podía mirarlo a los ojos. Había criado a un ladrón, a un mentiroso, a un hombre que era capaz de robarle a su propio padre. Salí de esa academia de medicina como un zombi. En el autobús de regreso a Guanajuato, con mi ramo de rosas blancas todavía en las manos, lloré por primera vez en años. No de tristeza, sino de una rabia profunda que me quemaba por dentro. 40 años tirando cemento, 40 años de sacrificios, 40 años creyendo que estaba construyendo el futuro de mi hijo, y resulta que había criado a un desconocido. Esa noche, en mi pequeña cocina, puse las rosas en un vaso con agua, y me quedé mirándolas hasta que amaneció. Esas flores eran lo único puro que quedaba de aquel día horrible. Y fue entonces cuando decidí que esto no podía quedarse así. Saben, en esos momentos, el tiempo se detiene y toda la vida pasa frente a los ojos. Recordé ese día hace 32 años, cuando tenía a Miguel recién nacido en mis brazos en el hospital, La Raza. Rosa se moría por complicaciones del parto, y yo le prometí, susurrando en su oído que se enfriaba: «Nuestro niño será médico, salvará a otras madres». Ella sonrió y cerró los ojos para siempre. Desde ese día toda mi vida se sometió a un solo objetivo. Miguel debía estudiar, no trabajar como yo a su edad. Recuerdo cómo a las 2 de la madrugada, después del turno en la construcción, me sentaba con los libros con él. Yo, un albañil analfabeto, ayudando a mi hijo con matemáticas, aprendiéndolas de nuevo con sus libros. Mis manos, agrietadas por el cemento y la cal, volteaban cuidadosamente las páginas de sus cuadernos para no ensuciarlas. ¿Saben lo que es llegar a casa después de 8 horas cargando ladrillos bajo el sol de Guanajuato y sentarte a estudiar división de fracciones? Yo no sabía ni leer bien cuando Miguel empezó la primaria.
pero me las arreglé. Compraba los mismos libros que él. Los estudiaba por las noches cuando él dormía. Mis dedos gruesos y callosos luchaban por sostener el lápiz. Pero aprendí, porque mi hijo necesitaba ayuda con las tareas, y yo era todo lo que tenía. Recuerdo esa noche de diciembre del 92, cuando Miguel tenía 6 años. Había llegado llorando de la escuela porque los otros niños se burlaban de él. Dicen que soy pobre, papá, que no tengo mamá, que tú no sabes leer. Lo senté en mis rodillas, ahí en nuestra cocina que era también sala y comedor, y le dije, «Mijo, ser pobre no es una vergüenza si trabajas honradamente. Y sobre leer, mira». Le mostré cómo había aprendido a escribir su nombre en letras grandes y torpes en un papel. Lo hice por ti. Todo lo que aprendo es por ti. Cuando Miguel cumplió 18, entró a la Universidad de Medicina. La colegiatura costaba 800.000 pesos, una suma que alguien como yo podía ganar en 10 años. Pero no dudé ni un segundo. Vendí las 3 hectáreas en Jalisco, lo único que me había dejado mi padre. Esa tierra alimentó a nuestra familia por 100 años. Ahí están enterrados mis ancestros. El notario, don Rafael, trató de disuadirme. «Pedro, piénsalo, es tierra de la familia». Pero le respondí, «La educación de mi hijo es más importante que la tierra de los ancestros». Esos 6 años de universidad fueron los más duros de mi vida. Trabajaba como albañil de 6 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a medianoche como velador en la fábrica Metalmex. Dormía 4 horas por día. Comía una vez al día, tortillas con sal y a veces frijoles, para ahorrar cada peso para Miguel. Y él comía carne todos los días, usaba buena ropa, compraba libros de medicina. Me acuerdo de esas madrugadas en la fábrica, cuando hacía mi ronda por los pasillos vacíos con mi lámpara. El silencio era tan profundo que se podía escuchar mi respiración. Y yo pensaba en Miguel, durmiendo calentito en su cama, soñando tal vez con el día que sería doctor. Pensaba en Rosa, que estaría orgullosa de ver cómo nuestro hijo estudiaba en lugar de trabajar de sol a sol como su padre. Los compañeros de la construcción me decían que estaba loco. «Pedro, tu hijo va a estudiar y después se va a olvidar de ti. Mejor ponlo a trabajar». Pero yo tenía fe. Veía cómo Miguel llegaba de la universidad con los ojos brillantes, contándome sobre anatomía, sobre enfermedades del corazón, sobre cómo los médicos salvaban vidas. «Un día voy a operar corazones como el de mi mamá. Papá, voy a salvar a las mamás de otros niños». Había noches que Miguel me encontraba dormido sobre sus libros de texto. Yo trataba de entender lo que él estudiaba, para poder ayudarlo. Compraba diccionarios médicos en el tianguis de libros usados. Gastaba mis domingos tratando de descifrar palabras que sonaban como otro idioma. Arteria coronaria, ventrículo izquierdo, cirugía de bypass. Repetía esas palabras mientras mezclaba cemento en la obra, como si fueran oraciones. Recuerdo el día que Miguel me dijo que había pasado todos sus exámenes del primer año con las mejores calificaciones. Era un sábado por la tarde. Yo estaba reparando una gotera en el techo de nuestra casa. Él llegó corriendo, agitando un papel. «Papá, mira, soy el segundo de mi clase». Se subió a la escalera para abrazarme, y los dos casi nos caemos. Esa noche cenamos tacos de carnitas, la primera vez en meses que me permití ese lujo. Los profesores de Miguel a veces me conocían de vista cuando iba a las juntas de padres. Llegaba directo de la obra, con la ropa polvorienta y las botas enlodadas. Me sentaba hasta atrás, tratando de no llamar la atención entre los padres con trajes y carros del año. Pero cuando hablaban de Miguel, cuando decían «González es un estudiante excepcional», el pecho se me hinchaba de orgullo. Ese era mi hijo, el hijo del albañil Pedro González. Recuerdo ese diciembre del 2019
cuando Miguel llegó a casa con la noticia sobre la especialización en cardiocirugía. Era su sueño desde niño, curar corazones como el de su madre. La especialización costaba 400.000 pesos más. Yo no los tenía. Entonces fui al Banco Bajío y saqué un crédito al 30% anual, dejando en garantía nuestro departamento, la única vivienda que teníamos. El gerente del banco, un hombre joven con corbata cara, me explicó los riesgos. «Señor González, si no puede pagar, perderá su casa». Le respondí: «Joven, mi hijo va a ser el mejor cardiocirujano de México. Vale la pena el riesgo». Firmé esos papeles sin temblar, aunque sabía que si algo salía mal, terminaríamos en la calle. Durante esos años de especialización, Miguel venía menos a casa. Decía que tenía mucho que estudiar, muchas cirugías que observar. Yo lo entendía, o eso creía. Seguía mandándole dinero cada semana. 2.000 pesos para sus gastos, 500 más para sus libros, lo que fuera que necesitara. Comía una vez al día para poder enviarle esa cantidad. Y el año pasado, cuando Miguel se casó con Karina y necesitaban el enganche para el consultorio privado, vendí la casa de mis padres en el centro de Guanajuato, esa misma donde nací y crecí. 250.000 pesos. El agente inmobiliario, un muchacho en traje caro, me ofreció un precio bajo, pero no tenía tiempo de regatear. Mi hijo esperaba. Esa casa tenía 100 años. Ahí mi bisabuelo había criado 10 hijos. Ahí mi abuelo había puesto su taller de carpintería. Ahí mi padre me había enseñado a usar las herramientas. En el patio trasero Rosa y yo nos habíamos besado por primera vez, bajo el mismo árbol de guayaba que plantó mi bisabuela. Pero todo eso eran solo recuerdos. El futuro de Miguel era más importante que el pasado de los González. Cuando firmé la escritura de venta, el notario me preguntó si estaba seguro. «Don Pedro, esta propiedad ha estado en su familia por generaciones, pero yo ya había tomado la decisión. Mi hijo necesita ese dinero para empezar su carrera como cirujano. Los muertos no necesitan casas, pero los vivos necesitan oportunidades». Nunca le dije a Miguel cuánto me había costado esa venta. No solo el dinero, el dolor de ver cómo extraños entraban a pintar las paredes donde mi padre había puesto sus manos, donde mi madre había cocinado miles de comidas, donde yo había soñado con traer algún día a Rosa como esposa. Todo eso lo enterré en mi corazón para que Miguel pudiera empezar su nueva vida sin cargas. Durante todos esos años, Miguel me llamaba cada domingo. «Papá, ¿cómo estás? Gracias por todo lo que haces por mí». Yo le contaba de mi semana en la construcción, de los pequeños problemas de la casa, de cómo extrañaba a su madre. Él me hablaba de sus estudios, de las cirugías que había visto, de sus planes futuros. Nunca mencionaba el dinero que le mandaba. Nunca hablaba de las casas que había vendido por él. Era como si fuera lo más natural del mundo que su padre sacrificara todo por su educación. Pero escúchenme bien, no me arrepiento de nada de eso. Cada peso que gasté, cada hora de sueño que perdí, cada lágrima que derramé pensando en Rosa y preguntándome si estaba criando bien a nuestro hijo, todo eso lo haría de nuevo, porque esa era mi responsabilidad como padre, darle a Miguel todo lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro mejor. Lo que nunca imaginé era que todos esos sacrificios, toda esa entrega, un día se volvería contra mí en un salón lleno de extraños, cuando mi propio hijo me señalaría como si fuera un estorbo en su vida perfecta. Después de esa horrible ceremonia, no podía encontrar paz en ningún lado. Karina me había dicho la verdad sobre los documentos falsificados en el fondo de pensiones, pero yo necesitaba pruebas. No podía quedarme con las manos cruzadas después de lo que había escuchado. Me acordé de Javier Mendoza, mi viejo amigo abogado. ¿Se acuerdan que les mencioné de él?
el mismo al que le ayudé a construir su casa casi gratis en 2010, cuando no tenía dinero para pagar trabajadores. Fui a buscarlo a su oficina en la calle Juárez. Cuando me vio llegar, todo polvoriento y con los ojos rojos de no haber dormido, se levantó de su escritorio y me abrazó como a un hermano. «Pedro, ¿qué te pasó? Te ves terrible». Le conté toda la historia, la ceremonia, las palabras de Miguel, lo que había dicho Karina sobre mis ahorros robados. Javier se puso serio, muy serio, y me dijo: «Vamos a llegar al fondo de esto, compadre. Si tu hijo hizo lo que dices, va a pagar las consecuencias». Javier resultó ser un verdadero amigo. Empezamos a reunir documentos como si fuéramos detectives armando un caso. Lo primero que hicimos fue ir al banco donde tengo mi cuenta de pensión desde hace 20 años. La señorita de Ventanilla, doña Carmen, me conoce bien porque cada mes voy a depositar mis ahorros, peso por peso. «Don Pedro», me dijo cuando le pedí mis estados de cuenta, «qué bueno que viene. Hace tiempo que quería preguntarle sobre ese retiro grande que hizo en marzo». Mi corazón se aceleró. «¿Cuál retiro, Carmen?». Ella frunció el ceño y sacó los papeles. «El del 18 de marzo, don Pedro. 180.000 pesos, una cantidad muy fuerte». Cuando vi esos documentos, sentí que el mundo se me venía encima otra vez. Ahí estaba mi firma, pero no era mi firma. Yo firmo con letras grandes y desparejas, como campesino que aprendió a escribir de grande. Pero esa firma era elegante, educada, perfecta. La firma de alguien que había estudiado en universidades caras. «Esta no es mi firma, Carmen», le dije con la voz temblorosa. «Yo nunca retiré ese dinero». Ella se puso pálida. «Ay, don Pedro, entonces tenemos un problema muy grave aquí». Javier examinó los papeles con lupa, literalmente con una lupa que tenía en su escritorio. «Pedro, esto es falsificación de documentos y fraude. Quien haya hecho esto puede ir a la cárcel». Yo sabía quién lo había hecho, pero necesitaba más pruebas. Una semana después, Karina vino a verme a mi departamento. Llegó nerviosa, mirando por encima del hombro como si alguien la siguiera. «Don Pedro, traje algo que debe ver». Sacó de su bolsa una carpeta llena de papeles. Los copié del archivo privado de mi papá. No debería estar haciendo esto, pero no puedo seguir callada. Nos sentamos en mi mesa de cocina, la misma donde tantas noches había ayudado a Miguel con sus tareas, y revisamos esos documentos. Lo que encontramos me quitó el aliento. La venta de la casa de mis padres no había sido limpia para nada. Resulta que pasó por una agencia llamada Bienes Raíces Primera, que pertenecía al hermano menor de Eduardo Romero. «Mire, don Pedro», me explicó Karina señalando los números. «Aquí dice que la casa se evaluó en 250.000 pesos, pero acá hay otro documento que muestra que el valor real era de 400.000. La diferencia de 150.000 pesos se la habían repartido entre los Romero, mi casa familiar, donde nacieron 4 generaciones de González, había sido prácticamente robada». Me quedé callado mucho tiempo, viendo esos papeles. Karina me tocó la mano. «Don Pedro, yo no sabía nada de esto hasta hace poco. Cuando me enteré, quise divorciarse de Miguel inmediatamente, pero decidí esperar hasta tener todas las pruebas. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde, Karina me pidió que cuidara a Luna mientras ella iba al médico. «Solo será 1 hora, don Pedro. A Luna le encanta pasar tiempo con su abuelito». Yo acepté encantado. Esa niña de 4 años era lo único puro que quedaba de toda esta pesadilla. Estábamos en la sala de la casa de Miguel, jugando con bloques de colores, cuando escuché voces que venían del estudio. Miguel estaba hablando por teléfono, y por el tono, parecía una conversación importante. Luna seguía jugando en mis rodillas, ajena a lo que estaba pasando, cuando las palabras llegaron claras a mis oídos.
Eduardo, tenemos que hacer algo con el viejo, decía Miguel. Sabe demasiado después de lo que pasó en la graduación. Karina ya habló de más, y ahora él anda haciendo preguntas. La voz de Eduardo Romero sonaba metálica por el altavoz del teléfono. ¿Qué propones? Tal vez podríamos encontrarle un lugar en el asilo Atardecer, respondió Miguel con una frialdad que me heló la sangre. Es barato, discreto, y ahí no podría molestar a nadie. Podríamos decir que es por su propio bien, que a su edad necesita cuidados especiales. Excelente idea, yerno. Y su departamento podríamos venderlo. Esos recursos nos vendrían bien para expandir las clínicas a Cancún. Amigos míos, ahí estaba yo, sentado con mi nieta de 4 años en las piernas, escuchando cómo mi único hijo planeaba deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Luna jugaba con mis dedos callosos y me decía: «Abuelito Pedro, ¿por qué estás triste?», mientras detrás de la pared 2 hombres que vivían de mi dinero discutían mi destino. Le puse un dedo en los labios a Luna para que se quedara callada y seguí escuchando. Miguel continuó: «El asilo Atardecer cuesta 3.000 pesos al mes. Es perfecto, lo suficientemente lejos para que no nos moleste, pero no tan caro como para llamar la atención». Eduardo se rió. «Tu padre nunca se imaginaría que sus propios ahorros van a pagar por encerrarlo. Es casi poético». Cuando colgaron, me quedé ahí sentado, temblando de rabia. Luna me tocó la cara con sus manitas. «Abuelito, ¿estás enfermo?». Le dije que no, que solo tenía frío, pero por dentro me hervía la sangre. Mi propio hijo, el niño que había cargado en brazos cuando Rosa murió, estaba planeando internarme en un asilo para quitarme de en medio. Esa noche no pude dormir. Le conté todo a Javier, y él decidió que teníamos que investigar más profundo. «Pedro, esto ya no es solo un asunto familiar. Si estos tipos están robando pensiones y planeando internar a ancianos para quedarse con sus propiedades, hay que parar esto». Javier tenía contactos en diferentes oficinas del gobierno, amigos de la universidad que ahora trabajaban en puestos importantes. Uno de ellos, licenciado Martínez, trabajaba en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Cuando Javier le contó sobre las clínicas de Romero, Martínez se interesó mucho. «Hemos estado investigando irregularidades en el sector salud privado», nos dijo Martínez en su oficina. «Si tienen información sobre fraudes en seguros médicos, nos serviría muchísimo». Fue así como descubrimos la verdadera magnitud del negocio sucio de los Romero. Las clínicas Salud Primera no solo robaban a pacientes individuales, estaban defraudando a las compañías de seguros de manera sistemática. Inflaban facturas, inventaban diagnósticos, cobraban por operaciones que nunca se realizaron. Martínez nos mostró una carpeta llena de denuncias. «Miren estos casos. Una apendicectomía que costó 120.000 pesos cuando el precio normal es 30.000. Una cirugía de corazón que aparece en los registros, pero el paciente dice que nunca se la hicieron. Certificados de invalidez falsos para que la gente cobre pensiones por discapacidad». Y ahí, en esa lista de médicos sospechosos, estaba el nombre de Miguel González Romero. Mi hijo aparecía como el cirujano principal que firmaba todos esos reportes falsos. Por cada firma en estos documentos fraudulentos, me explicó Martínez, el médico recibe un bono de 50.000 pesos. 50.000 pesos por cada firma falsa. Calculé rápidamente. Si Miguel firmaba 4 reportes al mes, eso eran 200.000 pesos extra. En un año, más de 2 millones de pesos que no venían de salvar vidas, sino de mentir y robar. Javier siguió investigando los bienes de Miguel y encontró cosas que me dejaron sin habla. La mansión en Las Lomas que costó 2 millones de pesos, pagada en efectivo. El Mercedes-Benz del año pasado, 1.200.000 pesos, también en efectivo.
¿De dónde un médico joven podía sacar tanto dinero de contado? La respuesta estaba en mis propios sacrificios y en el dinero robado a las aseguradoras. Cada peso que yo había ahorrado trabajando bajo el sol de Guanajuato, cada centavo de la venta de mis tierras y casas familiares, había servido para financiar esta vida de lujo construida sobre mentiras y robos. Pero había más. Encontramos que Eduardo Romero había comprado propiedades en Playa del Carmen y Puerto Vallarta, usando empresas fantasma, restaurantes de lujo, un hotel boutique, inversiones millonarias, todo financiado con dinero de los seguros médicos y con los ahorros de gente trabajadora como yo. Una tarde, revisando documentos en la oficina de Javier, me topé con una factura que me partió el corazón. Era del concesionario donde Miguel había comprado su Mercedes. En los comentarios decía: cliente refiere que el vehículo es un regalo para sí mismo por el éxito de su práctica médica, financiado con herencia familiar. Herencia familiar. Así llamaba Miguel al dinero que yo había sudado durante 40 años. Mi trabajo, mis sacrificios, la venta de la tierra de mis ancestros, todo eso era herencia en su mente, algo que le pertenecía por derecho, no algo que yo había ganado con estas manos destruidas por el cemento y la cal. Javier puso su mano en mi hombro. Pedro, hermano, lo que hiciste por tu hijo fue extraordinario, pero lo que él hizo contigo, eso no tiene perdón. Tenía razón. Ya no se trataba solo de un hijo ingrato, se trataba de un criminal que había construido su fortuna robando a su propio padre y engañando a cientos de pacientes. Esa noche, en mi pequeña cocina, puse todos los documentos sobre la mesa. Facturas falsas, firmas falsificadas, propiedades compradas con dinero robado, planes para internarme en un asilo. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Mi hijo no era solo un mal hijo, era un estafador profesional que había usado mi amor de padre para financiar sus crímenes, y yo tenía que decidir qué hacer con toda esa información. 3 noches sin dormir, pasé sentado en la cocina de mi modesto departamento en Coyoacán, ese mismo que compré hace 20 años a nombre de Miguel, pensando que sería su capital inicial. Frente a mí estaban todos los documentos, firmas falsificadas, estados de cuenta bancarios, cartas de mi hijo donde juraba amor y gratitud. En una de ellas, fechada en 2020, escribía: «Papá, nunca olvidaré tus sacrificios. Eres mi único héroe. Prometo cuidarte siempre». ¿Saben qué es lo más doloroso? No el dinero, no la traición, sino entender que crié a un hombre que no reconozco. ¿Dónde está ese niño que lloraba cuando me veía llegar a casa con las manos rotas? ¿Dónde ese joven que prometía construirme una casa con jardín cuando fuera médico? Me acuerdo de esa tarde de domingo en 1998, cuando Miguel tenía 14 años. Había llegado del trabajo con los nudillos sangrando porque se me había caído un bloque de cemento en las manos. Él corrió a buscar alcohol y vendas, y mientras me curaba me decía: «Papá, cuando sea doctor, voy a curar tus manos para que nunca más te duelan». Lloraba mientras me ponía las curitas, como si mi dolor fuera suyo. ¿Qué pasó con ese muchacho? ¿En qué momento se convirtió en este extraño que planeaba internarme en un asilo para quedarse con mi departamento? La cuarta noche vino Karina con la pequeña Luna. La niña se durmió en mis brazos, y Karina me contó toda la verdad. Resulta que se había enterado de las maquinaciones hace 6 meses, cuando por casualidad vio documentos en la caja fuerte de su marido. Trató de hablar con Miguel, pero él le respondió: «El viejo ya cumplió su función, ahora que no nos estorbe para vivir». «Don Pedro», me dijo Karina con lágrimas en los ojos, «usted tiene derecho a saber que su dinero no solo se va en nuestros lujos. Miguel y mi papá planean abrir 3 clínicas más en Cancún y Acapulco. Todo el capital son sus sacrificios
y el dinero robado a las aseguradoras. No puedo seguir callando. Karina me explicó que había intentado convencer a Miguel de devolver el dinero, de confesarme la verdad, de buscar alguna forma de reparar el daño. Le dije que usted se merecía respeto, que sin usted, él no sería nada. Pero Miguel me contestó que el pasado era el pasado, que ahora éramos una familia de clase alta y no podíamos rebajarnos a vivir como pobres otra vez. Esa noche, viendo dormir a Luna en el sofá de mi sala, entendí algo fundamental. Esto no se trataba de venganza, sino de justicia, no solo hacia mí, sino hacia todos esos pacientes que engañan las clínicas Romero, hacia las compañías de seguros que pagan de más por operaciones inexistentes, hacia los médicos honestos que no pueden competir con estafadores. Recordé a doña Esperanza, una vecina de 70 años que había ido a Salud Primera por un dolor de espalda. Le dijeron que necesitaba una cirugía urgente de columna que costaba 300.000 pesos. Ella vendió su casita en Xochimilco para pagarla. Después supimos que la operación nunca fue necesaria. Con terapia física se habría curado en 2 meses. También pensé en don Aurelio, el carpintero que trabajaba conmigo en los años 90. Su nieto había nacido con un problema del corazón, y Eduardo Romero les cobró 500.000 pesos por una cirugía experimental que podían hacer gratis en el Hospital Infantil de México. Aurelio se endeudó de por vida, y el niño terminó operándose en el hospital público de todos modos. ¿Cuántas familias como la mía habían sido estafadas por estos hombres? ¿Cuántos padres habían sacrificado todo por darles a sus hijos lo mejor, solo para que les robaran sus últimos ahorros con diagnósticos falsos y tratamientos innecesarios? Tomé la decisión paso a paso. Primero, Javier y yo fuimos a la Procuraduría General de Justicia con el expediente completo sobre las clínicas Salud Primera. Teníamos suficientes pruebas para abrir una investigación penal. Paralelamente, nos dirigimos al IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la información sobre el fraude de mis fondos de pensión. El licenciado Ramírez, del Departamento de Fraudes del IMSS, revisó mis documentos con mucha atención. Don Pedro, este es un caso muy grave. La falsificación de firmas para retirar fondos de pensión es un delito federal. Pero necesitamos que usted presente una denuncia formal. No dudé ni un segundo. Firmé todos los papeles necesarios esa misma tarde. La parte más difícil fue la decisión sobre la entrevista con el periódico. Javier me había puesto en contacto con Ana Martínez, una periodista de El Universal, especializada en escándalos médicos. Al principio me daba pena. ¿Qué iba a decir yo, un simple albañil, en un periódico que leen doctores y licenciados? Pero Ana me tranquilizó desde el primer momento. Don Pedro, su historia es exactamente lo que necesita saber la gente. ¿Cuántos padres han sacrificado todo por sus hijos sin saber que los están educando para ser criminales? ¿Cuántas familias están siendo estafadas por médicos sin escrúpulos? Le conté toda mi historia, desde la venta de las tierras de mis ancestros hasta la conversación que escuché sobre internarme en el asilo. Ana tomó notas durante 3 horas, grabó mi testimonio, fotografió todos los documentos. Me prometió verificar cada dato antes de publicar nada. Voy a hablar con pacientes de las clínicas Romero, me dijo. Voy a consultar con expertos en seguros médicos. Esta historia va a ayudar a mucha gente, don Pedro. Usted está haciendo algo muy valiente. 2 semanas después, Ana me llamó. Don Pedro, encontré a 12 familias más que fueron estafadas por Salud Primera. Todas con el mismo patrón: diagnósticos exagerados, operaciones innecesarias, facturas infladas. Su hijo y su suegro han robado millones de pesos. El artículo salió el 23 de junio con el titular: Albañil contra imperio de mentiras.
Cómo un padre héroe desmanteló una mafia médica. Ahí estaban las fotografías de los documentos, entrevistas con pacientes engañados, comentarios de expertos en seguros médicos. Ana había hecho un trabajo extraordinario. Cada acusación estaba respaldada con pruebas irrefutables. La reacción fue inmediata. Miguel me llamó gritando como loco. «Papá, ¿cómo pudiste hacerme esto? Arruinaste mi carrera, mi matrimonio, mi vida». Le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Hijo, yo no arruiné nada. Tú arruinaste tu vida el día que decidiste robarme y mentir a tus pacientes». Eduardo Romero trató de demandar al periódico por difamación, pero sus abogados le dijeron que las pruebas eran incontestables. Además, para ese momento, ya había una investigación oficial en curso. Las autoridades habían congelado las cuentas de las clínicas y citado a declarar a todos los médicos involucrados. El último paso fue cambiar mi testamento. Mi departamento en Coyoacán, lo único que me quedaba, decidí heredárselo al orfanato Casa Hogar San José. Ahí viven 40 niños de familias pobres, huérfanos y abandonados. Que mis últimos recursos les ayuden a conseguir lo que yo quise darle a mi hijo, una oportunidad de vida mejor. Fui al orfanato a conocer a los niños antes de firmar los papeles. La directora, hermana Carmen, me recibió en el patio donde jugaban los pequeños. «Don Pedro, hemos leído su historia en el periódico. Es usted un ejemplo de dignidad para todos nosotros. Vi a esos 40 niños corriendo, riendo, estudiando bajo los árboles del patio, y entendí que ahí estaba mi verdadera familia, no en el hijo que me había traicionado, sino en estos pequeños que necesitaban lo que yo podía darles, un techo seguro, una oportunidad de estudiar, la esperanza de un futuro mejor». Esa tarde, en el despacho del notario, firmé mi nuevo testamento. El licenciado Herrera me preguntó si estaba completamente seguro. «Don Pedro, este departamento debe valer al menos 800,000 pesos. Es una decisión muy importante». Le respondí: «Licenciado, he tomado muchas decisiones importantes en mi vida. Esta es la que más tranquilidad me da». Cuando salí del despacho, sentí algo que no había sentido en meses: paz. Por primera vez desde la ceremonia de graduación, caminé por las calles de la Ciudad de México sin ese peso en el pecho, sin esa amargura que me había acompañado día y noche. La justicia estaba en marcha. Los criminales iban a pagar por sus delitos. Mi dinero, cuando yo muriera, iba a servir para educar a niños que quizás sí valoren los sacrificios de quienes los aman. Miguel había perdido a su padre, pero 40 niños iban a ganar un futuro. Por primera vez en mi vida, me sentí realmente libre. Ha pasado un año desde esos eventos, y ahora, contándoles esta historia, puedo decir: la justicia triunfó. Pero el precio fue más alto de lo que pensé. Eduardo Romero recibió 8 años de prisión por fraude organizado en gran escala. Sus clínicas fueron confiscadas, las cuentas congeladas. Miguel perdió su licencia médica por 5 años y recibió 3 años de libertad condicional como cómplice. ¿Saben qué es lo sorprendente? Cuando leyeron la sentencia, no sentí triunfo, solo vacío y cansancio. Me quedé sentado en la sala del tribunal, viendo cómo se llevaban a mi hijo esposado, pero pensaba en ese niño que una vez besó mis manos heridas y me decía: «Papá, cuando crezca, voy a curar a la gente como tú la curas con tu bondad». El juez había sido muy claro al leer los cargos. Miguel González Romero, por falsificación de documentos, fraude a instituciones de seguros y robo de fondos de pensión, es declarado culpable. Cada palabra caía como un martillo en mi pecho. Ese era mi hijo, el niño que había cargado en brazos cuando Rosa murió, el muchacho que me prometía una casa con jardín cuando fuera médico exitoso.
Karina pidió el divorcio inmediatamente después de la sentencia. Se llevó a Luna y regresó con su madre a Puebla. La mansión en Las Lomas se vendió en subasta pública. El Mercedes fue confiscado. Karina ahora trabaja como enfermera en un hospital público. Su sueldo es 10 veces menor al anterior, pero dice que duerme tranquila por primera vez en 3 años. Hace 2 meses la visité en Puebla. Vive en una casita sencilla con su madre, doña Esperanza, una señora de 70 años que me recibió con café de olla y pan dulce. «Don Pedro», me dijo doña Esperanza, «mi hija me ha contado todo. Usted hizo lo correcto. Los hombres como Eduardo y Miguel necesitaban que alguien los parara». Karina se veía diferente, más delgada, con algunas canas prematuras, pero sus ojos tenían una paz que no había visto en años. «Don Pedro, trabajo 12 horas diarias en el hospital, pero duermo como un bebé. Antes tenía pesadillas pensando en todo el dinero que gastábamos, sabiendo de dónde venía. Y yo vivo en el mismo departamento en Coyoacán. Todavía es mío hasta que muera. Me levanto a las 6 de la mañana, como toda la vida. Tomo café con tostadas y miro por la ventana las acacias del patio. Los martes y viernes trabajo en la construcción del orfanato Casa Hogar San José. Les enseño a muchachos jóvenes a poner ladrillos correctamente, para que la casa dure 100 años. El descubrimiento más sorprendente de este año han sido los niños del orfanato. Cuando llegué por primera vez con mis herramientas, me salió al encuentro una multitud de pequeños de 5 a 16 años. Me rodearon, me bombardearon con preguntas. «Don Pedro, ¿es cierto que le ganó a los ricos? ¿Es cierto que nos va a dar su casa?» Sus ojos brillaban con la misma luz que una vez tuvieron los ojos del pequeño Miguel. Especialmente me quedó grabado Carlitos, un niño de 8 años con ojos serios de adulto. Sus padres murieron en un accidente automovilístico. No tiene parientes. Se me acercó y me dijo: «Don Pedro, cuando crezca, voy a ser médico y voy a curar a la gente gratis. Y después voy a construir otro orfanato para niños como nosotros». En sus palabras había esa sinceridad que perdí en la voz de mi propio hijo. Hay otros niños que también me han llegado al corazón. Está María, una niña de 10 años que quedó huérfana cuando sus padres murieron de COVID. Ella quiere ser maestra y me dice: «Don Pedro, voy a enseñar en pueblos pobres para que todos los niños sepan leer». Y está Roberto, de 15 años, que sueña con ser ingeniero para construir casas que no se caigan con los temblores. Cada domingo les llevo tortillas al orfanato. Las hago yo mismo, con la receta de mi difunta Rosa. 40 niños se reúnen en el comedor y comemos juntos. Me platican de la escuela, de sus sueños, de sus planes. Ninguno de ellos sabe lo que es la traición de los seres queridos. Simplemente están agradecidos por cada día, por cada oportunidad. La hermana Carmen, la directora, me contó las historias de algunos niños. «Don Pedro, Carlitos llegó aquí hace 2 años completamente traumatizado. No hablaba con nadie. Pero desde que usted empezó a venir, cambió completamente. Dice que quiere ser como usted cuando sea grande, honesto y trabajador. Los domingos por la tarde, después de comer, me siento en el patio a platicar con los más grandes. Les cuento historias de cuando era joven, de cómo aprendí el oficio de albañil, de los edificios que ayudé a construir en Guanajuato. Ellos me escuchan con atención, me hacen preguntas sobre cemento y varillas, sobre cómo hacer que una pared quede derecha. «Don Pedro», me preguntó una vez Roberto, «¿es cierto que usted nunca fue a la escuela pero aprendió a leer solo?» Le conté cómo, cuando Miguel era pequeño, yo compraba los mismos libros que él y me quedaba despierto hasta muy tarde tratando de entender las letras. La necesidad te hace sabio, mijo. Cuando quieres ayudar a tu hijo, eres capaz de todo.
Hace 6 meses recibí una carta de la prisión. Miguel escribía: «Papá, perdóname. Entiendo que perdí lo más valioso, tu respeto y tu amor. Se acabó el dinero. Los amigos me dieron la espalda. Mi esposa se fue. Solo me queda la vergüenza y entender en qué monstruo me convertí. No te pido que me recibas de vuelta en la familia. Sé que no lo merezco, pero si hay aunque sea una gota de amor hacia mí en tu corazón, escríbeme aunque sea una línea». Sostuve esa carta en mis manos por 3 días, pero nunca respondí. No por coraje, por vacío. Ese Miguel que yo amaba murió para mí el día de la graduación. Y este hombre que escribe desde la cárcel es un extraño. Tal vez algún día despierte su conciencia y se vuelva un hijo digno. Pero ya no me tocará verlo. La carta estaba escrita en papel barato de la prisión, con letra temblorosa. Decía que tenía que trabajar en la cocina para ganarse unos pesos, que sus compañeros de celda se burlaban de él por haber robado a su propio padre. «Papá, cada noche pienso en todas las veces que llegabas a casa con las manos rotas y yo ni siquiera te preguntaba cómo te había ido. Pienso en el día que vendiste la casa de tus papás y yo solo te dije gracias, sin entender lo que significaba para ti. Pero no pude contestar. Las palabras se habían acabado entre nosotros. Guardé la carta en el cajón de mi mesa de noche, junto con las fotos de cuando Miguel era niño. A veces las veo por las noches y trato de recordar en qué momento perdimos el camino, en qué momento el amor se volvió interés, la gratitud se volvió soberbia. En cambio, veo algo diferente cada día. Ayer Karina vino de visita con Luna. Mi nieta ha crecido. Está más bonita, igualita a Rosa de niña. Trajo un dibujo, una casa con jardín grande donde juegan muchos niños, y al lado está un viejito con ropa de trabajo que sonríe. «Eres tú, abuelito Pedro, en la nueva casa para los niños», me explicó. Luna me contó que en la escuela les pidieron dibujar a su héroe favorito. Yo dibujé a mi abuelito Pedro porque él es el más valiente de todos. Le ganó a los hombres malos y ahora cuida a los niños que no tienen papás. Sus palabras me llegaron más hondo que cualquier reconocimiento oficial. Cuando se fueron esa tarde, me quedé viendo el dibujo pegado en mi refrigerador. Luna había dibujado el orfanato con colores brillantes, con niños jugando en el patio, con árboles llenos de frutas. Y ahí estaba yo, con mi gorra de albañil y mis manos grandes, rodeado de pequeños que sonreían. ¿Saben qué? En ese dibujo vi mi verdadero futuro, no en el hijo traidor, no en lujos que nunca valoré, sino en estas cosas simples: sonrisas de niños, trabajo honesto, conciencia tranquila. Esa noche sonreí de verdad por primera vez en un año y pensé: Pedro, viejo, no viviste esta vida en vano. Anteayer terminamos de poner el techo nuevo en el dormitorio de las niñas del orfanato. Trabajé lado a lado con 3 muchachos de 18 años que acaban de salir del orfanato, pero vuelven los fines de semana para ayudar. «Don Pedro», me dijo uno de ellos, «gracias a usted, aprendí que el trabajo honesto tiene su propia dignidad». Esa tarde, mientras recogíamos las herramientas, Carlitos se me acercó y me puso una tarjeta hecha a mano. Adentro había escrito con letra de niño: «Para don Pedro, que nos enseñó que la familia no es solo la de sangre, sino la que se elige con el corazón». Me senté en una de las bancas del patio, con esa tarjeta en las manos, viendo cómo 40 niños jugaban fútbol antes de la cena. El sol se estaba ocultando detrás de los edificios de la ciudad, y yo pensé en Rosa, en cómo le habría gustado ver esto, cómo le habría gustado saber que su Pedro, el albañil tosco que nunca aprendió a leer bien, había encontrado su lugar en el mundo cuidando a los pequeños que más lo necesitaban. Ahora, cada mañana cuando me levanto, ya no siento ese peso en el pecho que cargué por meses. Preparo mi café, veo las acacias del patio
y sé que mi vida tiene sentido. No por lo que construí para Miguel, eso se perdió para siempre, sino por lo que estoy construyendo ahora, ladrillo por ladrillo, sonrisa por sonrisa, para estos 40 niños que sí saben valorar el amor cuando lo reciben. Y cuando llegue mi hora, cuando me vaya a reunir con Rosa, podré decirle: amor mío, nuestro hijo se perdió en el camino, pero encontré a 40 hijos que sí entienden lo que significa sacrificarse por otros. Esa será mi verdadera herencia, no el dinero que Miguel robó, sino los valores que estos niños llevarán toda la vida. Pedro González, albañil de Guanajuato, padre de corazón de 40 huérfanos. Así quiero que me recuerden. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos.
Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.